Bueno, empezamos, ¿no? No te quieras. Lo que tiene que estar preparado también. ¿Estáis preparados? ¿Podemos empezar? Tenemos un sistema para meditar los micrófonos que nos ha preparado el compañero. Una cartulinita con asas. Pues, sí. Perfecto. Tendré que comprar una tablita con ruedas. Este hombre está... Un poquito más. ¿Más? Gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que convocamos con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios, que será el día 12 de marzo para todos los colegios de médicos de España, pero hemos decidido que hoy sea el día para ofrecerles los datos que a continuación le diremos. Me acompañan en esta rueda de prensa el presidente del Sindicato Médico de Málaga, mi buen amigo el doctor Antonio Martín Nobleja, y la secretaria general del el secretario general del Colegio de Médicos, que no excuso su asistencia por motivo de salud, y la delegada de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato de Médicos, la doctora Teresa Valle. Antes de comenzar con los datos, queremos compartir con vosotros el testimonio de un compañero víctima de agresión médico de urgencia del Hospital del Valle del Guadalhorce. Y nada, me agarró del pijama y me levantó la mano. Entonces nada, por allí había algún que otro enfermero, enfermera o alguien más del hospital, y ya pues me echaron para atrás a mí y lo echaron para atrás. Me fui de la consulta, lo retuvieron a él, y al irme a otra consulta me persiguió. Cogió un cubo de desecho, de desperdicio de los grandes, un cubo tiene que tener un diámetro de 80 centímetros, 1 metro fácilmente, lo cogió y me lo tiró a la cabeza. Shock. Me acuerdo de cuando el chico empezó a gritarme y a agarrarme, yo miré a la enfermera, que estaba allí conmigo, como diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es una sensación pues, bastante mala, que no creo que nadie deba experimentar ni en su trabajo ni en ninguna parte. Creo que están muy relacionados con la educación que estamos dando a la gente más joven, y creo que gran parte de esto es porque hay una falta de educación en muchos aspectos. Estamos vendidos en los hospitales o en los centros de salud, porque aunque tengamos a alguna persona de seguridad, pero en mi caso, por ejemplo, andando el personal de seguridad hasta el sitio donde yo me encontraba, son 50 o 60 metros fácilmente, y previamente tienes que pulsar un botón y que llegue corriendo el que sea, pero antes ya ha tenido que pasar lo que haya que pasar. Es una cosa un poquito inexplicable que el centro público y los profesionales estamos bastante expuestos. Pues no haya más seguridad o arcos de seguridad o básicamente no haya ningún tipo de control. Cuando nosotros hacemos las cosas creo que intentamos hacerlas siempre lo mejor posible. Creo que en general somos un colectivo que intenta hacer las cosas bien con todo el mundo, y que si muchas veces no llegamos más rápido o no lo hacemos mejor, pues ya sea porque somos humanos o porque no podemos, pues eso es así.
Gracias. Lo decimos todos los años y este no va a ser una excepción. Esta es la rueda de prensa verdaderamente que no nos gustaría dar nunca, porque las cifras que os vamos a dar a continuación revelan que las agresiones a médicos no solo no cesan, sino se incrementan y que, por desgracia, Málaga, al igual que el año pasado, es la provincia andaluza con agresiones a médicos de mayor. Nos sigue la provincia de Cádiz con 28 casos y una cifra inferior, por supuesto, a la nuestra. Los datos que a continuación voy a dar de la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Málaga, esta cifra evidentemente es una punta de iceberg. Hay muchos médicos que no denuncian o que recurren a nosotros en su defensa, pero después o con anterioridad han ido al Colegio de Médicos, que con posterioridad aportará sus propias cifras. En el año 2024, la asesoría jurídica del colegio registró un total de 40 agresiones. De esas 40, 29 fueron a médicas y 11 a médicos, lo que refleja que la violencia en las consultas se centra más con nuestras compañeras. La mayoría de las víctimas son menores de 35 años. Si lo comparamos con el año anterior, vemos que en 2023 se registraron 39, por lo que la tendencia sigue en alza y que nos estamos acercando a cifras prepandémicas, donde en 2019 se registraron 45 casos, de los que registramos, vuelvo a repetir, aquí en el Colegio de Médicos. Con respecto a la naturaleza de la agresión, destacan las amenazas, las vejaciones y el acoso, con lesiones psíquicas, 29 en total frente a otras lesiones físicas. Por centro de trabajo, casi la totalidad de los casos se dieron en la sanidad pública, principalmente en la atención primaria, con 18 casos de los 40, seguido de atención hospitalaria, con 11 casos de los 40, y en la sanidad privada se han registrado 7 casos, con lo que ven ustedes que tanto se agrede o se insulta en la pública como en la privada. Aunque nada justifica una agresión, el registro de datos incluye las razones por las que supuestamente el agresor utiliza la violencia para solucionar los conflictos. El principal motivo, entre comillas, que desencadena la mayoría de las agresiones son las discrepancias con la atención médica. Discrepancias que en gran medida nunca tienen la culpa o es responsable el sanitario. La lista de espera, el retraso en una prueba complementaria o la prescripción de un fármaco que no está subvencionado por la Seguridad Social, pero él es el que está delante del paciente y el paciente cree que él es el responsable de la situación que está viviendo. Un dato que ha variado de forma considerable con respecto al año pasado es el perfil del agresor. Si el año pasado la mayoría de los agresores eran varones, de las 40 agresiones del año pasado, 29 las perpetraron mujeres y 11 solamente hombres. Estamos realmente muy preocupados por el incremento de la violencia en las consultas, y que Málaga esté a la cabeza en Andalucía no es una buena noticia, y desde el Colegio de Médicos instamos a la Administración Sanitaria para que incremente mayores medidas de seguridad en los centros de salud y en las urgencias de los hospitales sobre todo. Los médicos y médicas de Málaga no estamos seguros en las consultas y esto evidentemente tiene que terminar. Desde el Colegio de Médicos de Málaga insistimos en nuestra política de tolerancia cero ante la violencia en centros sanitarios. Los datos son tan preocupantes que hace más de una década el colegio puso en marcha el teléfono de atención urgente específico para las agresiones, que funciona de 8 de la mañana a 20 horas todos los días de la semana, incluido domingo y festivo. El teléfono es atendido por el equipo jurídico del Colegio de Médicos y atiende al médico que ha sido agredido para orientarlo a la hora de poner la denuncia y, por supuesto, al día siguiente, si hay juicio rápido, acompañarlo al juicio. También destacamos la labor del interlocutor territorial policial sanitario, que ha agilizado el sistema y que permite que en la mayoría de las ocasiones la víctima no tenga que desplazarse a comisaría para interponer las correspondientes denuncias. Esto es algo que queremos fomentarlo mucho más, porque el médico agredido, después de la situación de estrés que tiene, tener que ir a comisaría en un ambiente hostil, porque no estamos acostumbrados a estar en la comisaría, a veces esperar pues bastante tiempo para poner una denuncia minimiza las posibilidades de que vayan allí
y vamos a intentar que se pueda poner la denuncia en el mismo lugar en donde han sido agredidos. Aprovecho para comunicarle que próximamente voy a solicitar una entrevista con el subdelegado de Gobierno para tratar exclusivamente el tema de agresiones y, sobre todo, si podemos solucionar que el interlocutor policial sanitario, la labor sea mucho más intensa. Tenemos, como todos los años, volveremos a llevar a cabo la campaña de concienciación ciudadana relativa a las agresiones, que lo hacemos junto con el sindicato médico. Se trata de una campaña en la que el colegio y el sindicato volveremos a realizar de forma conjunta y que próximamente podrán ver ustedes en autobuses de la capital, en autobuses interurbanos, de Vélez Málaga, de Marbella. Llevan este lema del objetivo de concienciar a la población y recordar que amenazar o agredir a su médico es constitutivo de delito. También, desde el Colegio de Médicos de Málaga, disponemos de un servicio atendido por el psiquiatra y secretario general, el doctor José Miguel Pena, que es el secretario de esta casa, que atiende a las víctimas que lo necesitan, porque muchos de ellos suelen desarrollar después el trastorno de estrés postraumático, que le hace difícil volver a la consulta con normalidad ante cualquier ruido o cualquier situación de tardanza, pues se pone nervioso y, sobre todo, una persona que ha sido agredida y, sobre todo, amenazada con el tema de sé dónde vive, conozco dónde llevas a los niños al colegio, cuál es tu coche, son situaciones que ya te predispone a ir a trabajar con una gran carga de estrés. Todos esos servicios, evidentemente, son gratuitos aquí en el colegio, tanto el teléfono de atención al agredido como después la consulta del posible estrés postraumático. En comparación con otros años, ya os pasaré la cifra, pero os vuelvo a repetir que se han ido incrementando las agresiones. El pico lo tuvimos en la época prepandémica, pero a raíz de la pandemia hemos pasado los aplausos nuevamente a las agresiones y están aumentando desgraciadamente. En lo que va de año en concreto, la asesoría jurídica ha registrado ya 3 denuncias que están pendientes de sentencia y otras 2 que se celebrará el juicio próximamente. De las 3, 2 han sido a compañeras médicas y todas han sido en la sanidad pública. Yo, para acabar, quiero comentar la importancia de visualizar lo que hacemos con los datos. Pedir a la Administración, como estamos pidiendo, mayores medidas más contundentes a la hora de la seguridad, de pantalla, de que haya cámaras y, por supuesto, a nivel judicial, que las medidas sean mucho más contundentes. Pero lo que es fundamental, son medidas, como yo digo, momentáneas, que son muy necesarias. Pero tenemos que trabajar a largo plazo y vuelvo a incidir siempre con el tema de la educación. Tenemos que trabajar en los colegios. Esto tiene que pasar al área educativa, a que los niños conozcan la importancia del respeto a la autoridad, tanto sanitaria como a la educación. A largo plazo tenemos que trabajar para que cuando estos niños sean adultos verdaderamente sepa gestionar lo que son un conflicto, entre comillas, entre el médico, una disparidad de criterio como puede tener con cualquier otra persona. Nunca la agresión, nunca la violencia puede ser la solución de cualquier tipo de problema. Espero que el año que viene nos volvamos a ver con menos cifras, pero desgraciadamente todos tenemos que luchar y yo lo que pido a los medios de comunicación, el apoyo en la concienciación de la ciudadanía, porque verdaderamente es un problema muy grave y el médico, la gran importancia de la medicina es la relación médico-enfermo. Eso es una relación sagrada. Cuando hay agresión, esa relación ya se ha perdido, es decir, no puedes estar yo atendiendo a ese paciente y encima merma que ese médico, ese profesional le limita mucho su acto clínico a posteriori, con lo cual yo creo que es un tema grave que tenemos que entre todos poner solución. Y nada, y a continuación le cedo la palabra al presidente del Sindicato Médico de Málaga, el doctor don Antonio Martín Noblea. Yo creo que ya con eso solo. Bueno, lo primero, agradeceros a los medios de comunicación por vuestro interés y asistencia a esta convocatoria.
Hoy también nos congratulamos porque llevamos ya 8 años, junto con el Colegio Médico de Málaga, en la lucha y en la denuncia conjunta contra las agresiones a los médicos y médicas y facultativos y facultativas en su labor diaria. Es decir, estoy casi seguro que somos la única provincia de Andalucía y creo que también de España en donde trabajamos conjuntamente contra las agresiones, tanto el colegio como el sindicato. Y es un orgullo poder seguir haciéndolo. Las agresiones siguen aumentando y esta administración, en la que teníamos puestas muchas esperanzas, le seguimos reclamando las mismas medidas desde que asumieron estas competencias. La inversión económica para la prevención de las agresiones sanitarias es cero y si las ha habido no nos hemos enterado, ya que si fuera así la costumbre de los dirigentes es promulgar sus iniciativas en primera plana. Lo que nunca nos íbamos a imaginar era que la solución a las agresiones tenía que pasar porque los agredidos, es decir, las víctimas, tenían que procurar reducir el número de las agresiones. Esto es lo siguiente. En el contrato programa del 2025 la Administración ha tenido el fallo, vamos a llamarlo así, finalmente, de plantear que la reducción, poner como objetivo para el contrato programa y con un efecto económico negativo sobre la productividad variable, que teníamos un objetivo, el personal, de reducir las agresiones. Es decir, algo inverosímil. Mientras ellos no invierten nunca en prevención, ahora resulta que vamos a tener que pagar nosotros la agresión. En la provincia de Málaga hace más de 5 años que la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía eliminó las reuniones de los comités provinciales sobre las agresiones. Estas reuniones, en donde nos incluían a todos los afectados, todas las partes que entramos dentro del tema de la seguridad, como las fuerzas de orden público, los colegios profesionales y los representantes elegidos democráticamente, nos reuníamos para analizar los problemas y las situaciones y buscar solución en la provincia a estas agresiones. Por esas reuniones que ya te digo tenían ciertos resultados, hoy por hoy ya llevamos 5 años que no se realizan. En consecuencia de todo lo anterior, los profesionales de la sanidad tenemos miedo. Por un lado, a los agresores, que no respetan a nuestros compañeros en el ejercicio de sus funciones. Y también tenemos miedo a la indefensión de la Administración. Indefensión tanto de las administraciones anteriores como de la actual, que llevan años sin mejorar la prevención y tampoco sin aplicar medidas contundentes contra los agresores. La lucha contra la agresión tiene que ser un trabajo continuo y eficaz. No se puede conformar la Administración con decir que ha hecho un plan de prevención sin un capítulo económico y posteriormente no avanzar en su desarrollo. Ahora después a continuación le voy a dar paso a mi compañera, como ha comentado antes el presidente del Colegio Médico, que es la responsable de la prevención de riesgo del Sindicato Médico en Málaga. Ella, las cifras que va a hablar se limitan a la parte pública, que es la que nosotros controlamos. No, por eso las cifras probablemente no coincidan con las del colegio, que abarca también la parte privada. Y ahí vamos a desarrollar no solamente los números, sino también las medidas que seguimos reclamando, como he dicho, y aparte después las conclusiones a las que hemos llegado. Pues tiene la palabra. Es verdad, es una cosita esta, pásasela al Pedro. Y ahora la bandejita. Va en bloque. ¿Qué? Yo creo que ya está bien. Sí. Sí. Vale. ¿Este también? Vale. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si se me escucha bien. A ver. Ayudar un poquito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar la intervención hablando un poco de los datos que nos ofrecieron a principios de febrero en la mesa técnica que se desarrolló en Sevilla acerca del número de agresiones en el año 2024 en toda Andalucía. Voy a hacer una descripción breve de los datos que nos proporcionaron.
En primer lugar, hay un aumento de cifras absolutas respecto a años anteriores. ¿Sí? Sí. Hay un aumento de cifras absolutas respecto a años anteriores. De 1.564 agresiones en total en Andalucía en el 2023, pasamos a 1.866 en total en 2024. La provincia que más registra en Andalucía, estos son datos de la Administración, no coinciden con el colegio, es Sevilla, con 479, seguida de Cádiz, con 343, y Málaga, 318. Nos han estado proporcionando, además, los datos sin analizar por categoría. Este año ha sido unos datos que nos ofrecieron en febrero un poquito más confusos, porque no han segregado bien una serie de ítems. Pero bueno, aún así, sabemos que en atención primaria se da el mayor número de agresiones, un 52,52%, frente al hospitalario, 47,48%, variando levemente respecto al año anterior, pero manteniendo la tendencia desde el 2020. La excepción fue en el 19, que en atención primaria era un 45 y en el hospital un 54. Los datos globales, sin especificar categoría anterior a la pandemia, eran 507 en 2019 y en 2020 disminuyeron drásticamente a 1.043, han ido incrementando año tras año, batiendo récord. Para poder hablar de agresiones por categoría, insisto que hemos tenido que hacer un análisis exhaustivo de los pocos datos que nos ha proporcionado la Administración. Pero sabemos que de 1.866 agresiones en total, 376 es a gestión y servicios, 1.490 es a sanitarios, que incluye ahí a enfermería, auxiliares y facultativos, y vamos a ver, sí. Y deducimos que son 732 agresiones de las 1.866 son a facultativos, lo que implica un 39,22% del total, y si esos 732 lo aplicamos solamente al grupo de sanitarios, constituyen un 49,12%. Además, la proporción de facultativos agredidos, aparte de ser tan escandalosa, si tenemos en cuenta el número de profesionales en plantilla en las diferentes categorías, todavía lo es más. Llegamos a la conclusión de que las agresiones a la plantilla de facultativos es un 3% y a la suma del resto de categorías un 1,18%. O sea que casi triplica a la suma del resto de categorías, ¿vale? Tanto en atención primaria como en el hospital, el mayor número de agresiones ocurre en consultas médicas. Y quería hacer también referencia respecto a los datos de Andalucía, a lo que ha dicho el presidente del sindicato médico, respecto al objetivo que pretendía la Consejería implantar en el contrato programa para el 2025, haciendo responsable a los profesionales de disminuir en un 10% el número de agresiones para este próximo año, lo que además suponía una merma económica si no cumplían ese objetivo. Gracias a la presión que ha ejercido el sindicato médico andaluz, ese punto se ha eliminado del contrato programa. Esto respecto a los datos generales en Andalucía. Los datos recabados en Málaga y provincia. Durante el 2024 el número de agresiones en Málaga y provincia aumentó de 278 en el 2023 a 318 en total. Con los datos de que disponemos de los comités de seguridad y salud de Málaga y provincia, comprobamos que al menos el 40% del total de agresiones son a facultativos y superan la centena en Málaga y provincia, y que más del 60% de estas agresiones ocurren en atención primaria. El análisis de los datos este año ha sido menor que el año pasado, porque los datos lo hemos obtenido de los diferentes comités de seguridad y salud, y las presentaciones son muy heterogéneas, no siguen el mismo patrón el Comité de Seguridad y Salud del Distrito Málaga que el del hospital, que el de la Sarquía, y van ofreciendo una serie de datos que a lo mejor un trimestre lo segregan por sexo, categoría, agresiones físicas y tal, pero que no es homogéneo a lo largo del año. Pero bueno, aún así hemos podido sacar datos importantes. El distrito Málaga-Guadalhorce es el que más agresiones facultativas ha registrado en Málaga y provincia, con más de 30 agresiones de las que somos conocedores.
Lo que sí sabemos es que de los 27 centros de salud de Málaga capital, solamente 12 tienen vías de escape, 12 tienen solamente personal de seguridad y además a un tiempo parcial, y que en los puntos de urgencia del Valle de Guadalhorce no hay personal de seguridad cuando estamos exigiendo que durante las 24 horas esté presente también 24 horas personal. Si hablamos de la proporción de facultativos en las agresiones registradas por la Administración, los correspondientes comités de seguridad y salud, como he dicho, en orden decreciente tenemos la zona de Málaga Norte, Antequera, con un 63%, la Serranía de Ronda, 60%, Málaga Guadalhorce, 54,5%, Distrito Costa del Sol, 46%, Hospital Costa del Sol, 44,4%, Hospital Clínico, 41,93%, Axarquía, 22% y Hospital Regional, 6,34%. En definitiva, las cifras siguen elevándose año tras año, siendo el colectivo médico y facultativo el más afectado. Y aún así, tenemos que considerar, como he dicho, el número de profesionales en relación a la plantilla general del SAS, ¿vale? Como ha dicho el presidente del Colegio Médico, esto es la punta del iceberg respecto al número real, porque además simplemente el hecho de comunicar internamente a la Administración que un profesional ha sufrido una agresión es un trámite muy farragoso, independientemente de que se denuncie o no. La atención primaria se ha convertido en el escenario mayoritario de las agresiones registradas, coincidiendo con la ausencia prácticamente en la mayoría de medidas de seguridad activas, como es la presencia de personal de seguridad. En Andalucía, casi el 75% de los centros sanitarios carecen de ellos. Sigue sin implantarse las medidas principales recogidas en el Plan contra Agresiones del 2020 del SAS. Está en papel, pero no se han implantado. Ese plan se queda corto, pero es que ni siquiera esas medidas se han llegado a implantar en su totalidad, ni mínimamente lo que se necesita para bajar el número de agresiones. Hay un abismo entre lo que dice la Administración que hace y lo que se concreta, de manera que los profesionales nos sentimos agredidos doblemente, ya que no proteger al profesional también es agredir por omisión de un deber. Nosotros merecemos un respeto y unas medidas de seguridad básicas en nuestro centro de salud, en el hospital, en nuestro puesto de trabajo, como cualquier profesional de otra que no se dedique al ámbito de la sanidad. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? Exigimos la implantación de medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los profesionales. Las que hayan podido implantar, si es que han implantado algunas, han demostrado que son ineficaces, porque a la vista está el aumento del número respecto al año pasado. Queremos una memoria económica finalista adecuada que contemple las medidas básicas, como son la presencia de personal de seguridad, vías de escape y un régimen sancionador para que se impongan medidas administrativas inmediatas, como ocurre en otras comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha, Castilla-León o Navarra, tanto económicas como de otra índole, las que tengan. Pero habrá que hacer algo. Es imprescindible, además, como he dicho antes, que en los puntos de urgencia haya presencia de seguridad las 24 horas. En el primer mes del 2025 hemos tenido ya varias agresiones, incluso en el mismo centro de salud. Aquí en Málaga ha sido a Laurín el Grande, que además está grabado por tener solamente un equipo de urgencia y está sobresaturada. Y es un caldo de cultivo para que haya más agresiones. La Administración debe personarse de oficio en la denuncia en los juzgados contra el agresor, además de por los bienes materiales dañados, para respaldar al profesional agredido que se siente desamparado también en ese sentido por parte de su empresa. Debe haber un responsable directo de seguridad o director de seguridad en los centros con quien contactarán las fuerzas de orden público. Hay que promover además la implicación activa de los cargos intermedios en el manejo de la agresión y cómo facilitar los trámites a los profesionales agredidos, así como las medidas que se pueden tomar en un primer momento. Y ya, por último, quiero dirigirme lo primero a mis compañeros para decirles que no están solos, que les estamos acompañando, tanto desde el Colegio Médico, sindicatos, desde el primer momento, tanto si denuncian como no, incluso en la comunicación de las agresiones, que es tan importante, estamos a su lado, ¿vale? A la población le quiero decir que somos trabajadores y que la agresión a un médico
implica también una agresión al resto de pacientes. Tienen que tener empatía. Nosotros estamos aquí en primera línea y somos los primeros afectados por las carencias del sistema. Pues si están agrediendo a un profesional médico, también lo están haciendo al paciente que está esperando a ser atendido después. Porque, como bien ha dicho Pedro Navarro, el profesional agredido no puede atender en condiciones al siguiente. Se rompe esa relación médico-paciente de empatía y no se encuentra en condiciones objetivas y que merecen el resto de los pacientes que están esperando, que además, para conseguir una cita, ya digamos de paso, la cosa está difícil. Y luego a la Administración. Necesitamos protección en nuestros puestos de trabajo. Es una reivindicación básica, una obligación de la Administración proteger a sus trabajadores. No nos están cuidando. Y quiero recordarles a todos que en la medicina, si no hay médicos, no se puede llevar a cabo. No hay medicina sin médicos. Entonces, que nos cuiden. Necesitamos que nos cuiden. Muchas gracias Teresa, muchísimas gracias Antonio. Yo creo que las cifras son claras. Perdón, si puede acercarse el micrófono. Bueno, decía que muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias Antonio. Las cifras son muy contundentes, desgraciadamente, y bueno, agradecerle nuevamente su sacrificio y su trabajo de estar aquí presente en esta rueda de prensa. Y ahora tienen la palabra, si tienen alguna duda, aunque después les facilitaremos todos los datos, porque son muy farragosos de estar tomando nota, les facilitar los datos que ustedes demanden, pero si tienen alguna duda o quieren concretar algo preciso, pues estamos encantados, tanto Teresa como Antonio como yo, pues poderles aclarar algún punto en concreto. El plan ese que habéis dicho que se queda corto, que está en papel, ese es de 2020. 2020, sí. Sí, doctor Navarro, yo quería, de cara a los medios audiovisuales, una valoración final. ¿Los médicos tienen miedo en este momento? Me gustaría también que repitiera ese mensaje de tolerancia cero de manera más contundente, si puede. Sí, evidentemente se tiene miedo porque cuando has recibido una agresión, una situación violenta, eso te marca mucho, te marca de forma, yo creo que indefinido para toda la vida. Entonces, lo que hay que evitar llegar a eso, porque yo he estado aquí tratando y viendo a compañeros que han sufrido tanto una agresión física, pero soy más contundente con las amenazas. El tema psicológico es tremendamente traumático, ¿no? La frase esa, sé dónde vive, conozco dónde está el colegio de tu hijo, sé dónde tienes el coche. Esa forma de que ya te limita antes de ir a trabajar, casi mira debajo del coche y bueno, imagínese usted que vaya a su emisora de radio, vaya a su periódico y ya vaya preocupado de que allí lo puedan agredir o que allí pueda tener una situación violenta. Eso es muy desagradable. Por eso digo que ahora medidas mucho más contundentes, tanto judiciales como administrativas, pero tenemos que conseguir entre los medios de comunicación, la sociedad en general, esa concienciación y, por supuesto, trabajando con la educación para que tengamos una población mucho más educada, una población mucho más social. Y en el futuro yo espero verlo, que estas nuevas generaciones de chavales, de niños, pues lleguen a entender que nunca la agresión, nunca la violencia es ninguna forma de solucionar un conflicto. Y el tema de los médicos, lo decía con anterioridad, la relación médico-paciente es que es sagrada, eso es una confianza que no se puede perder, y con esta actitud de agresión, con esa actitud de violencia, se pierde totalmente la divinidad de esa relación, y el médico no puede ir a trabajar con miedo y con amenaza. Sobre el tema que lo habéis hablado muchas veces, pero me gustaría para que nos quede claro a nosotros, el régimen sancionador económico o de otra índole, exactamente, ¿qué sería? ¿Multas o exactamente? Pues lo tendrán que desarrollar la consejería. Conocemos otros casos en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León,
que son sanciones administrativas que consisten, lo primero, en multas, efectivamente, económicas. Luego hay otra serie de medidas, como puede ser... Estaba diciendo que el régimen sancionador, que dicen que lo están desarrollando, a ver si ya terminan, ¿vale? Porque en otras comunidades conocemos, como he dicho, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra, que hay medidas inmediatas que impone la Administración sin tener que pasar además por un juzgado. Como son económicas, hay multas inmediatas al agresor u otro tipo de medidas como es directamente el trasladarle de centro o no se lo tendrán que desarrollar la Administración, a los que le corresponda. Lo que no podemos es seguir así. Lo que no podemos es decir se han tomado medidas en general o hemos puesto alarma, pues hemos puesto cámaras. Eso, si habéis hecho eso, no está surtiendo efecto. Y año tras año nos estamos dando cuenta que son medidas ineficaces y se quedan muy cortas. El plan contra agresiones, en este sentido, ya se queda corto porque no incluye un régimen sancionador, pero sí incluye otra serie de medidas. El personal de seguridad está contemplado en ese plan. En ese plan está contemplado que se pueda poner un arco de metales en los centros. Efectivamente no lo van a poner en ninguno, pero lo deberían. Vamos, yo he estado trabajando muchos años en urgencia del hospital y en más de una ocasión han entrado con arma blanca intentando agredir. Bueno, pues habrá que ver en qué centro hay mayor número de agresiones y tomar medidas más contundentes de las que ya están descritas del propio plan contra agresiones del 2020 que han presentado ellos. No es que sea del gobierno anterior, de este mismo gobierno, es que no lo implantan. Cuando habláis, por ejemplo, digo para tenerlo claro, cuando habláis de traslado a otro centro, por ejemplo, si una persona es de Torcal y agrede allí, de alguna manera la penalización sería que cuando tenga que ir a un médico, ponerle el médico, no sé, digo yo, en otra zona, por lo tanto se tiene que digamos puede que ser no tiene el centro de salud cercano, me refiero, eso sería un poco la idea. Sí, puede ser eso, lo he puesto como ejemplo, pero se puede desarrollar mucho más, pero tendrán que hacerlo las personas que correspondan. Es que esa medida, si me permitís, esa medida tiene que ser inmediata. Es que tiene que ser inmediata, porque imagínese usted, que le agrede a un profesional y al día siguiente se lo encuentra por el centro de salud. Es que eso debería ser, eso es la administración, y además eso es fácil, es diraya, ese diraya rápidamente lo tiene que mandar a otro, a él. Su familia no tiene por qué su familia no tiene que pagar esa falta de civismo del padre o de la madre, ¿no? Pero él tiene que ir a otro sitio, totalmente, pero de forma inmediata. Y también habrá medidas administrativas, que hay muchas ayudas sociales, hay muchas ayudas de otro tipo, que ese agresor, pues habrá que ver de qué forma se le puede afectar. Pero vuelvo a repetir, a él, no a la familia, porque la familia no tiene culpa el hijo de no tener opción una beca o cualquier tipo de ayuda, porque el padre sea como sea o la madre sea como sea, sino me refiero a él. Entonces eso hay que estudiarlo y desarrollarlo, pero de forma inmediata, que eso es fácil de ejecutar. Bueno, la medida de alejamiento tiene que ser de hoy para mañana. No puede permitirse que te encuentres por los pasillos con el que te ha agredido. Otro problema que también hemos reclamado muchas veces es que la identificación de alguna manera cuando tú lo registras, tú ves a una persona en el diraya, es que aparezca de alguna manera que es un agresor. Es decir, para estar sobreavisado, porque claro, el personal rota, el personal cambia de horario y de centro y no hay manera de que cuando vuelva a aparecer por el centro se pueda tomar alguna medida preventiva para evitar otra nueva agresión, porque tenemos muchos reincidentes en cuestión de agresiones. Por desgracia, el que es agresor suele hacerlo varias veces.